tema en este día es: una familia bienaventurada es sana y libre. Una familia bienaventurada es sana y libre. ¿Y sabe usted que para que logremos este propósito, este objetivo, necesitamos cumplir una parte? Acompáñenme por favor al libro de Isaías. En el capítulo 61 vamos a leer hasta el versículo 7 y después leeremos juntos el versículo 9. Isaías en el capítulo 61, versículos del 1 al 7. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Junto conmigo lea por favor: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y junto conmigo leamos el versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Oremos por favor. Y Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos, de poder tener ese privilegio que nuevamente has pensado en nosotros. Y nuevamente tu Espíritu Santo puso soplo del Omnipotente para que juntos podamos hacer tu voluntad, que siempre será agradable y perfecta en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara, es guía, es lumbrera a nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tu mano, porque mandas a tu Espíritu Santo, Señor, a llenarnos, a saturarnos. Padre, gracias, aún por la vida de la familia que tú nos has dado, porque tenemos ese privilegio y has puesto en nosotros la confianza que entregaremos buenas cuentas delante de ti. En este momento manda a tu Espíritu Santo a gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Lleva cautivo, Señor, a tu obediencia todo pensamiento desde este momento, para que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en una tierra fértil y esta pueda dar un fruto abundante y permanente en medio de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos habla que el Espíritu de Dios está ¿sobre quién? Sobre cada uno de nosotros. Él manda de su Espíritu Santo para que usted y yo hagamos esa parte que nos corresponde en esta tierra como padres. En este día el Señor nos va a hablar como padres. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito el Señor quiere derramarse en medio de nuestras vidas? Él no es escaso. Está escrito en Juan 14:26 que Él manda de su Espíritu Santo para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas. Él manda al Consolador, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Él siempre va a cumplir su palabra que es verdad. Mire, aquí el Señor desea derramarse en medio de nosotros. Desea que su vida, su casa, sea templo del Espíritu Santo. Pero ¿con qué propósito el Señor nos quiere llenar? ¿Con qué propósito el Señor nos quiere ungir? Aquí está en este mismo versículo, en el capítulo 61 de Isaías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y aún en el versículo 3 nos da diferentes instrucciones por las cuales Él manda a su Espíritu Santo a gobernar en medio de nuestras vidas. Pero mire, el primer punto que vemos en este versículo 1 dice que Él nos ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación. ¿Sabe usted que el ser evangelistas no es un llamado para unos cuantos? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y precisamente como hijos de Dios, Él nos da esa potestad, Él nos da esa autoridad para aún no solamente ser hijos, sino aún llevar a otros a los pies de Jesucristo y que estos puedan ser hijos de Dios. El ser evangelistas no es una opción, es un llamado y es una decisión. Es una oportunidad que nos da a todos como hijos, como está escrito en Marcos 3:13, que dice que Él llamó a los que Él quiso para enviarlos a predicar. Significa que el ser un hijo de Dios nos compromete y nos lleva a manifestar y a predicar buenas nuevas a todas las personas. Y al leer este versículo pudiéramos pensar, el Señor nos está hablando de salir a las calles y evangelizar. Sí, nos está hablando de esto. De ir a las cárceles y predicar palabras de aliento a los que se encuentran presos. Sí, nos está hablando de esto. De ir a visitar a aquellos que se encuentran enfermos y sanar e imponer las manos sobre ellos y que estos sanen. Sí, el Señor también nos está hablando de esto. Pero también el Señor nos está hablando que nosotros, nuestra labor de evangelismo, de evangelistas, inicia en nuestra casa. En nuestra casa. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de predicar buenas nuevas de salvación a nuestros hijos. Eso es ser un evangelista. El evangelio, la palabra evangelio viene de la palabra evangelión, que significa buenas nuevas de salvación. Y usted y yo somos evangelistas desde el momento en que Dios nos confirió darnos a luz hijos físicos o hijos espirituales. Usted y yo somos evangelistas. Y el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí para que vayamos y prediquemos buenas nuevas a nuestros hijos. Pero tal vez usted me pudiera decir, hermana Angélica, aquí la palabra de Dios dice predicar buenas nuevas a los abatidos. Y seguramente aquellos que se encuentran en conflicto, aquellos que no conocen a Dios, se encuentran en esta condición. O aquellos que hay que sanar a los quebrantados de corazón, son aquellos que no tienen esperanza. Pero déjeme decirle que el corazón de muchos de nuestros hijos se encuentran precisamente en esta condición. Se encuentran en ese abatimiento. Se encuentran con esos corazones enfermos. Se encuentran en una cárcel que les impide avanzar, que les impide salir. Y precisamente el Espíritu de Dios quiere derramarse a nosotros como Padre para que podamos predicar buenas nuevas de salvación a nuestros hijos. Déjenme derribar un argumento que se ha levantado en el pueblo de Cristo. No hay cristianos de cuna. No hay cristianos de cuna. La salvación es personal. Sus hijos, desde el mismo momento en que ellos confiesen que Jesucristo es el Señor de sus vidas y su Salvador, desde ese momento Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no se hereda desde el vientre, la salvación se recibe por fe. Necesitamos predicarles el Evangelio, necesitamos predicarles buenas nuevas de salvación. Porque muchos se encuentran, como está escrito en este capítulo 61, versículo 1, muchos se encuentran en esta condición abatidos. También nos está dando la instrucción: yo te he puesto de mi espíritu para que tú vendes a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estará el corazón de nuestros hijos? Hay un proverbio, el capítulo 27, versículo 23. Está escrito: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer de esta forma?
Sé diligente en conocer el estado de tus hijos y mira con cuidado por tus rebaños, por tus hijos. Él nos está pidiendo que escarbemos lo profundo de sus corazones, que conozcamos cómo se encuentran, cuál es el estado, que observemos cómo ha sido su andar. ¿Usted conoce el corazón de sus hijos? ¿Conoce el estado en el cual están viviendo sus hijos? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones? Desde un inicio yo le compartía que somos copartícipes con la creación de los hijos juntamente con Dios. Y Dios mira y escudriña lo profundo de los corazones. Y usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y como padres tenemos el deber y la responsabilidad de escudriñar lo más profundo del corazón de los hijos. ¿Acaso usted no se ha preguntado por qué mis hijos no se convierten? ¿Por qué se encuentran en vicios o en pecados persistentes? ¿Por qué les cuesta trabajo obedecer la palabra? ¿Por qué les cuesta trabajo amar al Señor? ¿Por qué les cuesta tanto amar a Dios? El libro de Proverbios, libro de sabiduría del Señor, es un libro en el cual Él nos habla cómo se encuentra el estado del corazón de los hijos y por ende cuál es la consecuencia o la manifestación de este estado. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a revisar Proverbios 14:33. No pierda de vista, por favor, nuestra cita base de Isaías 61. Proverbios 14:33. Está escrito: en el corazón del prudente reposa la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Está escrito que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Significa que cuando un hijo es prudente, le tengo una gran noticia. Busca estar en la presencia del Señor. Busca estar así como David: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un hijo que es prudente ama la palabra de Dios. Un hijo que su corazón es sano, es libre, busca la palabra del Señor todo el tiempo. Busca estar en los negocios de su padre como nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda cuando se perdió a la edad de los 12 años. Un hijo prudente anhela estar el tiempo con su padre. Por eso usted le va a ayudar a que esa velada encienda el fuego que van a tener este fin de semana. No pierda la oportunidad de enviar a sus hijos. Tal vez va a ser el día en que ellos van a aprender la prudencia para caminar en la presencia y en la sabiduría de Dios. Pero mire, este proverbio dice: pero no es conocida en medio de los necios. Significa que cuando hay necedad en el corazón de los hijos, simplemente no quieren saber nada de Dios. Vaya tomando nota cómo se encuentra el corazón de sus hijos. Sea diligente, seamos diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Vamos a Proverbios 12, versículo 20, por favor, Proverbios 12, versículos 20, y vamos a leer también el 23. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Hay otro proverbio que dice que el corazón triste seca los huesos, pero el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo se encuentra el corazón de sus hijos para que aún se manifieste externamente? Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. El engañador por excelencia es Satanás. ¿Quién está gobernando el corazón de nuestros hijos? Sus pensamientos, su actuar. ¿Cómo están pensando? ¿Cómo están actuando sus hijos? Versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Dice la palabra en el libro de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablan normalmente sus hijos? ¿Qué es lo que están expresando sus hijos con sus labios?
porque de lo que hay en su corazón, eso es lo que hablan, eso es lo que van a publicar. Si ellos publican la alabanza al Señor, si ellos declaran la verdad del Señor, si ellos bendicen utilizando la palabra del Señor, ¿qué cree que hay en su corazón? La palabra del Señor, la presencia del Señor. Pero si ellos publican necedad, la palabra del Señor no está en sus corazones. Vayamos ahora a Proverbios 15, versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría. Lo que habíamos comentado en el proverbio anterior. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El alimento en un hijo se da de diferentes formas. Podríamos alimentarlos sanamente con frutas y verduras. Pero nuestros hijos, ¿sabe usted que también son de 3 partes? Espíritu, alma y cuerpo. Y no basta solamente alimentarlos a nivel cuerpo, sino a nivel alma. ¿Cuáles son los pensamientos, sentimientos de los cuales están alimentando nuestros hijos? ¿Cómo se está alimentando su espíritu? ¿O será que su alma y su espíritu están secos, están muertos? ¿De qué se están alimentando nuestros hijos? Proverbios 28, versículo 14. Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué le parece si ponemos aquí en vez de la palabra hombre? Podemos leer, bienaventurado el hijo que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Una persona que teme a Dios es una persona que ama al Señor y que se guarda en santidad. Una persona que se guarda en santidad puede decir no a las corrientes de este mundo, no a las tentaciones de este mundo. Un hijo que teme al Señor no endurece su corazón. Pero en cambio podemos ver en este proverbio que aquel hijo que endurece su corazón va a caer en el mal. Hay un proverbio en el capítulo 7, versículo 10, que nos habla de esa mujer ramera que hace desviar el corazón del hombre. Y esa mujer ramera la podemos comprender como ese pecado que le está asediando continuamente, como ese enemigo que siempre va a tratar de robar, matar y destruir la vida de nuestros hijos. Proverbios 16, 5. Hasta este momento son algunos solamente versículos que nos muestra cómo se encuentran los corazones de los hijos. Yo sé que el Espíritu de Dios le va a guiar y va a ir escudriñando más profundamente cómo se encuentra la condición de cada uno de ellos. Proverbios 16:5, abominaciones al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Una persona que es altiva de corazón no es una persona humilde, no es una persona dócil, no es una persona enseñable. Y en estas condiciones se encuentran algunos hijos que no aceptan ninguna instrucción, que no reconocen sus faltas. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de ellos? Último versículo, Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Estos versículos que hemos estado hablando del libro de Proverbios nos habla de la condición de diferente tipo de personas, cómo se encuentra su corazón. Pero también nos habla de diferentes condiciones en las cuales se encuentran aún los hijos. El enemigo va siempre a buscar acecharles. Pero usted y yo, como leíamos, vamos a volver a Isaías 61, por favor. Isaías 61. El Señor nos envía a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Muchos pequeños, muchos hijos, muchos adolescentes se encuentran con un espíritu angustiado, con un espíritu quebrantado. Algunos, como está escrito en el versículo 2,
a consolar a todos los enlutados. Algunos se encuentran muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuánto les hemos consolado, levantado? ¿Cuánto nos hemos puesto a favor de sus vidas? El enemigo va a tratar de destruirlos, va a tratar de derribarlos. Como comentábamos la semana pasada, nuestros hijos están viviendo tiempos muy difíciles. Está escrito que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos y ya los estamos viviendo, hermanos. Está escrito también que a causa de la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Y como padres se está enfriando, porque estamos dejando que nuestros hijos mueran en vida. Y Dios ha puesto de su Espíritu Santo y nos ha ungido para predicar buenas nuevas de salvación. Nuestros hijos necesitan recibir a Jesucristo. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Él desea que usted y yo, así como Él lo hace, ¿verdad que el Señor escudriña lo profundo de nuestro corazón? Y cuando entresaca lo precioso de lo vil, es cuando Él viene a sanar todas nuestras dolencias. Es cuando viene a perdonar todos nuestros pecados. Bueno, pues nosotros como padres, que fuimos hechos a imagen y a semejanza del Señor, Él desea que usted y yo escudriñemos lo profundo del corazón de nuestros hijos, como está escrito en Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. A través de su Espíritu Santo, quien es el que revela todas las cosas, quien es el que muestra lo profundo del corazón de los hombres, Él desea mostrar lo profundo del corazón de nuestros hijos. Necesitamos que conocer el corazón de los hijos. Papá que me escucha, es urgente que usted escudriñe lo profundo de su corazón. Porque Él desea que usted y yo fuimos llamados a eso, a publicar libertad. Publicar libertad. ¿Cuántos se encuentran presos de pecados, de vicios? Y no podemos ser solamente observadores o indiferentes. O dejar que el tiempo pasa. O dejar que el tiempo haga su labor. Quien tenemos que hacer la labor de restauración somos nosotros los padres. Hay un proverbio también, Proverbios 24, versículos del 10 al 12. Y mire, esta es una llamada de atención a todos nosotros. Proverbios 24 del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro mejor trabajo que Dios nos ha encomendado? Ser padres. En alguna ocasión el hermano Jorge ha dicho, pudiéramos cambiar de trabajo secular. Pudiésemos cambiar de estado para vivir en otro estado, para vivir en otro país. Pudiéramos cambiar de casa, de residencia, de escuela con los hijos. Pero nunca vamos a poder cambiar a los hijos ni a la esposa. Los hijos son herencia de Dios y es nuestro más importante trabajo. ¿Y qué pasa si somos flojos en nuestro trabajo? Nuestra fuerza será reducida. ¿Verdad que cuando inician los hijos en la adolescencia, tal pareciera que nuestras fuerzas se reducen? Como el dicho que dice, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Y curiosamente los hijos entran en la adolescencia cuando algunos de nosotros empezamos en la menopausia. Unos adolescentes, otros menopáusicos, imagínense, es el caos. Pero dice la palabra del Señor, y esta es una promesa preciosa. Vamos a leer, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero, ¿qué pasa si no somos flojos en nuestro trabajo con los hijos? Se cumple la palabra que dice en Isaías 42. Seremos como las águilas, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que acontece cuando usted y yo dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que requerimos esa llenura del Espíritu Santo para el trabajo con los hijos. Nuestras fuerzas serán renovadas en la medida que usted y yo estemos haciendo nuestro trabajo. En la medida en que usted y yo estemos haciendo nuestra labor. ¿Cuándo se termina la labor de padres? Le digo, ¿cuándo? Cuando los hijos lleguen a la presencia de Dios o nosotros. En ese momento concluye. Cuando ellos se casan y parten a formar sus familias, ¿cuál sería nuestra labor de padres? Orar por ellos, orar por ellos. Pero la labor de padres nunca va a terminar. Cuando estemos en la presencia del Señor, hasta ese momento vamos a comparecer y vamos a dejar de trabajar en nuestras labores para entrar en el gozo y en el eterno descanso con el Señor. Pero solamente hasta ese momento. Versículo 11, Proverbios 24. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Esto yo lo puedo ver como la oración de un padre que mira diligente por sus hijos. Como la oración de un padre que trabaja en sus labores de día y noche. Como la oración de ese padre que está siendo diligente en conocer el corazón de sus hijos. Porque se da cuenta que algunos están destinados o se están encaminando a la muerte eterna. Y Dios está esperando que usted y yo nos pongamos en la brecha para que sean salvados los que están en peligro de muerte. Hay una palabra que dice: busqué entre hombres y mujeres que hiciesen vallado y no hallé ninguno. Y en ocasiones así se encuentran muchos padres. No están haciendo ese vallado, no estamos haciendo nuestra parte para cuidar el corazón de nuestros hijos y para orar y clamar por ellos. No quiero verme fatalista, hermanos, pero si en este momento el Señor viniera, si en este momento el Señor viniera por segunda vez, ¿a dónde se irían nuestros hijos? ¿A dónde nos iríamos nosotros? Y esto es algo que continuamente uno debe de ser confrontado. Cada día de nuestras vidas, Señor, ¿cuánto tiempo van a estar nuestros hijos en la tierra de los vivientes? ¿Y qué cuentas estamos entregando de ellos? El Señor no descansa por usted y por mí hasta haber formado y ir creciendo en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y así también el Señor no descansa por nuestros hijos. Pero como padres, no debemos de tomarnos días de asueto, porque la vida de nuestros hijos es para vida eterna o para muerte eterna. En este versículo se puede ver reflejado el corazón de un padre, con ese clamor, con ese deseo de que sus hijos sean librados de la muerte. Que Dios salve a sus hijos, porque algunos se encuentran en peligro de muerte, en peligro de muerte. Y por eso es importante que usted y yo nos pongamos delante de la presencia de Dios y nos llenemos de su Espíritu Santo para hacer nuestra parte. Versículo 12 de este Proverbios 24. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y lamentablemente muchos padres se encuentran en esta condición. No lo sabemos, lo desconocemos. Como nos ha compartido el hermano Jorge en ocasiones, los últimos en saber la condición de nuestros hijos, ¿quiénes son? Los padres, cuando que deberíamos de ser los primeros. Porque estamos atentamente cuidando por nuestros rebaños. Tenemos que empezar a observar con mayor detenimiento cómo se encuentra el corazón de nuestros hijos y hacer la parte que nos corresponde, como está escrito en Isaías 62:10.
Isaías 62:10. Mire la ordenanza que el Señor nos da a usted y a mí. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. ¿De qué le habla este versículo? Que tenemos que estar activos en nuestro trabajo. Un sinónimo de allanar significa oposición. Es decir, que usted y yo tenemos que oponernos a los planes del enemigo. Tenemos que estorbar los planes del enemigo. Él nos manda que quitemos las piedras, piedras de tropiezo, todo aquello que les está impidiendo alcanzar el reino de Dios o que el reino de Dios se acerque a ellos. Tenemos que estar allanando, quitar las piedras, alzar pendón a favor de nuestros hijos, como nos manda en Isaías 62. Él nos ha puesto para restaurar sus corazones. En Isaías 49, del 8 al 11, nos dice el Señor también, como parte de esta labor de conocer el corazón de los hijos y restaurarles, dice el Señor, así dice Dios, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Cuando los padres se ponen a favor de los hijos, claman delante de la presencia del Señor, aquí está escrito, en tiempo aceptable te oí. Significa que un padre tiene que estar velando, clamando, llorando, gimiendo por cada uno de sus hijos. Y entonces está escrito, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, para que heredemos asoladas heredades. Versículo 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Mire qué promesa cuando nosotros como padres hacemos nuestra parte. Desatar ligaduras de opresión, predicar el año agradable del Señor, sanar a los quebrantados de corazón, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Versículo 11, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Hay promesa de vida para aquellos hijos, mientras los padres están bendiciéndoles, orando y clamando por ellos. Dios está buscando padres dispuestos a dar la vida por sus hijos. Y en ocasiones tenemos que tomar medidas extremas. Medidas extremas. No debemos de permitir que las corrientes del mundo los atrapen o los hagan caer, porque esto los pueden llevar a perder la vida eterna. Y mire, hubo un rey que tomó medidas drásticas para que su pueblo pueda ser libre de toda maldición. Déjeme comparar el trabajo que hizo este rey como el trabajo que hacemos nosotros como padres y el pueblo de Israel como sus hijos. Le voy a platicar la historia, que por cierto es uno de mis reyes favoritos, el rey Josías. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, en el capítulo 21. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, vamos a leer algunos versículos nada más. Y déjeme comentarle un panorama de cómo estaba la condición de este joven que inició reinando a la edad de los 8 años. ¿Se imagina? Todo el peso de un pueblo en un pequeño de 8 años. Su abuelo Manasés, está escrito en el versículo 2 del capítulo 22, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y empezó a levantar altares a otros dioses, a otros ídolos. Pero después tuvo una aflicción y hubo un acierto muy bueno en la vida de Manasés, que él se arrepintió de todo su corazón. Y está escrito que él durmió al lado de sus padres. Y él tuvo la decisión de arrepentirse. Cuando un hijo
independientemente de la falta que tenga, se arrepiente de todo su corazón. Dice la palabra del Señor que Él habita en medio del quebrantado y humilde de espíritu. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto fue lo que aconteció en la vida de Manasés, su hijo Amón. Su hijo Amón, aún al ver la condición de su padre de arrepentimiento, ¿qué cree? Dice la palabra que hizo lo malo delante de los ojos del Señor y levantó ídolos, levantó imágenes y se apartó de la ley del Señor. Empecemos con el versículo 1 de este capítulo del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Hasta ahí vamos a leer. ¿Cuál sería la herencia que le estuviéramos transmitiendo a Josías? ¿Cuál cree que era la herencia que se le transmitió? Que él iba a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Esa era la herencia que se le transmitió a Josías. Sin embargo, mire lo que aconteció en la vida de este pequeño. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cuál fue la decisión que tomó Josías? Tomar y andar en los caminos de David, su padre. Usted ha leído del dulce cantor de Israel, de ese rey, el segundo rey de Israel, que fue capaz de describir en los siguientes versículos en Salmo 27:4. Una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad e inquirir en su santo templo. Fue capaz de decir: en tu presencia, solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Él fue capaz de decir que mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y Josías tomó la decisión de tomar ese ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Para que ellos amen al Señor o para que no le amen? Josías estaba destinado a la muerte. Josías estaba destinado por el ejemplo de sus padres a apartarse del camino de Dios. Pero él tomó la decisión de buscar la palabra de Dios, obedecerla y guardarla. Y mire, en el segundo libro de Crónicas, en el cual también nos habla de la historia de los reyes, capítulo 34, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Mire a qué edad empezó decisiones drásticas Josías. A los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía Josías? 16 años. 16 años. La adolescencia en todo su esplendor, ¿a poco no? A los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, es decir, a los 18 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Él tomó medidas drásticas. ¿De qué nos habla este pasaje? Que Josías arrasó con todo, con toda la maldad. Él no tomó concesiones. No, ¿qué tal parte? Pues les gusta mucho. Bueno, pues vamos a campechanear, vamos a darles un chancecito. Vamos a darles un permisito. No, él arrasó y derribó. Usted y yo como padres, porque el propósito de Josías era que su pueblo fuera sano y libre de toda maldición, porque él conocía la ley de Dios. Y mire, usted y yo
Fuimos llamados, acompáñenme por favor, en Jeremías 1:10. Deje una marca también en este libro de segundo libro de Crónicas. Jeremías 1:10. El Señor nos ha puesto en esta tierra, nos ha puesto al lado de nuestros hijos para derribar, Jeremías 1:10 por favor, para derribar, para destruir, para arruinar toda obra del enemigo. Él nos ha puesto para que arranquemos todo lo que se ha sembrado en su corazón que no les permite alabar al Señor. Él nos ha puesto para arruinar los planes del enemigo, para que derribemos todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Los jóvenes, sobre todo a nivel preparatoria, hoy en día los llenan con mucho humanismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? No por ello los vamos a ocultar en nuestras casas y no vamos a permitir que ellos tengan nada de contacto con el mundo exterior, no. Sino que nuestra labor de padres es arrancar, es derribar todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, sembrando la palabra de Dios en sus vidas. Que la vida, el corazón de nuestros hijos sea el cimiento de la palabra de Dios. Usted ha leído esa parábola de los 2 cimientos. Que ese hijo que es sembrado, que es enseñado en la palabra de Dios, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan grandes tormentas, no van a caer, no van a resbalar, porque su vida se basa en el temor de Dios. Josías destruyó, arruinó y derribó los planes del enemigo a través de todas esas imágenes de ídolos. ¿Y qué fue lo que hizo Josías? Él edificó la palabra del Señor. Volvamos nuevamente al segundo libro de Crónicas. Él edificó la vida de todo el pueblo de Israel, llevando la palabra de Dios a sus corazones. En el versículo 32 al 34. Mire lo que hizo Josías. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Él estorbó los planes del enemigo. Él forzó para que entraran al reino de los cielos. Hay una cita en el Nuevo Testamento que dice: fuérzalos a entrar. ¿Qué tanto les estamos forzando a entrar en la palabra de Dios? A que ellos amen la palabra del Señor. Fue lo que hizo Josías. Tomó medidas drásticas porque sabía que si no tomaba estas medidas drásticas, su pueblo se iba a perder. Su pueblo se iba a perder. Vamos a leer nuevamente el versículo 33 del segundo libro de Crónicas en el capítulo 34. Y yo le voy a invitar a que lo lea en voz fuerte conmigo. Pero en vez de poner la palabra Josías, ponga la palabra, el nombre de usted y de su esposa. Y cuando venga en la tierra de los hijos de Israel, ponga el nombre de cada uno de sus hijos. Y va a ver cómo va tomando mayor sentido la palabra a sus vidas. Lea conmigo. Y quitó Jorge y Angélica todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos Martínez González. E hizo que todos los que se hallaban en la familia Martínez González sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor de sus padres todo el tiempo que vivió Jorge Martínez. ¿Cómo se escuchó? Todo el tiempo. Pero ¿quién quitó las abominaciones? Los padres. Los padres juntamente con el Espíritu Santo, haciendo equipo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Porque es el Espíritu Santo quien entresaca lo precioso de lo vil. Es el Espíritu Santo quien revela todas las cosas. Nosotros con los hijos siempre les decimos: ¿cómo te estás portando? Acuérdate que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto tarde o temprano.
y lo han visto. No hay nada oculto porque, ¿sabe una cosa, hermano? Dios le respalda. Si usted está haciendo el trabajo de su paternidad, Dios siempre le va a respaldar. Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted no se va a equivocar. Si usted está derribando, destruyendo, arrancando los planes de Satanás, Dios va a edificar la vida de sus hijos. Dios las va a levantar. Dios los va a restaurar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Si fuésemos flojos en el día del trabajo, nuestra fuerza será derribada. Menguaremos. Josías limpió todo el lugar, es decir, limpió el corazón de los israelitas. Porque no hubo una generación del pueblo de Israel como en el tiempo de Josías, porque desde el más grande hasta el más pequeño, esto está escrito en el segundo libro de Reyes, todos sirvieron al Señor. Todos amaron la palabra del Señor. Necesitamos destruir lo que impide que nuestros hijos hereden la vida eterna. Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda de los caminos de su padre. Y miren la promesa. Lo que aconteció en el reinado de Josías. Yo se lo voy a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Cuando usted y yo cumplimos nuestra parte, Dios nos exaltará. Y vamos a poder tener una familia bienaventurada, sana y libre. Un reinado. Una paternidad basada en principios bíblicos siempre va a traer bendición y vida eterna. Una familia sana y libre de toda opresión. Qué importante es que usted y yo, nuestra vida, la crianza de nuestros hijos estén basados en la ley de Dios. De lo contrario, mire, acompáñeme a Mateo 15, versículo 14. Mateo capítulo 15. Versículo 14 está escrito: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a leer la cita paralela a este versículo, Lucas 6:39, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿De qué nos habla esto? Dios nos ha mandado, como leíamos en la cita base, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para restaurar el corazón de nuestros hijos. Más adelante en el versículo 4, para reedificar las ruinas antiguas, el asolamiento de muchas generaciones. Es decir, aún el Señor nos permite derribar herencias, ataduras generacionales por su Espíritu Santo en nuestros hijos. Pero también, aquí nos habla la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Un enfermo no puede guiar a otro enfermo. Alguien que está con el corazón preso, con el corazón lastimado, con el corazón endurecido, ¿cómo va a poder hacer libre un corazón oprimido, endurecido, tibio, enfermo? Y esta ceguera se da en dos direcciones. Número 1, se es ciego cuando no vemos nada y por lo tanto no hacemos nada. Como leíamos en ese proverbio, ¿verdad? Que estamos ahí sin hacer nada. Ezequiel 34, del 4 al 6, nos indica cuál es la condición de los hijos cuando son guiados por padres enfermos, por padres ciegos, por padres que no han sido libres de toda opresión. Ezequiel 34, versículo 4 y 5. No fortaleciste las débiles ni curaste la enferma,
No vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Como estamos ciegos, no podemos percibir el estado del corazón de nuestros hijos y por lo tanto no vamos a hacer nada. ¿Y qué pasa con ello? Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor. Lea conmigo. Y andan errantes por falta de padres. Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Qué es lo que representan las fieras del campo? Los ataques del enemigo, las corrientes de este mundo, males amistades, vicios, pecados. Y precisamente cuando los hijos están sin padres, es lo que acontece. Porque un padre es la cobertura para los hijos, pero sobre todo un padre que cumple su trabajo y que no es flojo en el día de él. Número 2, una persona es ciega cuando aún tiene la vista física, despierta y se da cuenta de sus hijos, del estado del corazón de sus hijos. Pero ellos, los padres, estamos imposibilitados, al que algunos están presos, algunos se encuentran atados, algunos se encuentran abatidos, algunos se encuentran con un corazón quebrantado, algunos se encuentran con ataduras y herencias generacionales. Cuando el corazón de los padres se encuentra de esta manera, es difícil guiar a los hijos, porque nosotros mismos estamos imposibilitados, porque nosotros mismos no vivimos en esa libertad, porque en ocasiones, por falta de esa libertad o esos pensamientos, esos sentimientos, esos recuerdos, esas ataduras, nos imposibilita a dar una palabra de aliento, a dar una palabra de ánimo, a dar una palabra de libertad. Y la pregunta en este día, ¿cómo se encuentra su corazón? En un principio el Señor nos confrontó diciendo, tú tienes que conocer el corazón de tus hijos y hacerlo libre. Pero ¿cómo se encuentra nuestro corazón? ¿Estaremos siendo ciegos, guías de ciegos? Y está muy claro en la palabra. Si un ciego guía a otro ciego, si alguien que no está libre guía a alguien que no está libre, pueden caer ambos. Y la caída es muy fuerte. Y en esta tarde, el Señor está hablando al corazón de los padres para que desatemos ligaduras de impiedad, para que restauremos ciudades asoladas por muchas generaciones, para que reedifiquemos sus vidas. Pero también el Señor nos está enviando para que el Espíritu de Dios gobierne el corazón de los padres y entonces podamos dejar libres a los oprimidos, podamos dejar libres a los que se encuentran en cárceles, podamos sanar el corazón de nuestros hijos. Hace muchos años conocí a una persona, a una joven, que al mes de casarse, su desposado se murió en un accidente automovilístico. Imagínense el dolor tan grande de esta joven. Ella conocía la palabra del Señor. Y se estuvo orando por ella, dando palabras de ánimo, palabras de aliento, pero ¿qué cree? Ella no salía de su depresión. Cada vez se hundía más en la desesperación y en el dolor. Pasaron muchos años para que ella fuese libre. Y en ese trayecto, muchos jóvenes se le acercaron a ella. Más o menos 5 personas se le acercaron, la buscaron, querían comprometerse con ella, pero ¿qué cree? Ella todo lo rechazaba. Ella todo lo rechazaba. Y todos siervos de Dios. Y ella lo rechazaba. No fue hasta el espacio aproximadamente de 10, 15 años, fueron años en ministración. El Señor nos mostró a través de su Espíritu Santo que ella en su etapa de noviazgo había tenido vida sexual con este joven que murió. Y precisamente a causa de esa vida sexual, ella vivió atada a este joven y no era libre.
y no permitía que ella pudiese abrir nuevamente su corazón a un joven y establecer una familia. Vivía atada a este joven. Dios la ministró, Dios la hizo libre y gracias a Dios ahora es una mujer felizmente casada con una pequeñita, porque ya decidió casarse ya con edad ya muy avanzada, pero el Señor le dio el privilegio de darle una pequeña. Y en ocasiones, muchas veces cegamos nuestro corazón cuando hay este tipo de ataduras. Si no en el área sexual, ataduras a través de palabras, de pactos que hicimos con algunas personas. Y vivimos en un yugo continuo e impide que usted y yo seamos libres. Y Dios desea quitar todo yugo de nuestro corazón para que usted, siendo libre, pueda quitar todo yugo en el corazón de sus hijos. Hay una palabra en Levítico 26, acompáñeme por favor, Levítico 26, versículos del 11 al 13. Una promesa que el Señor nos da a nosotros como padres en esta mañana. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Ese yugo impide, esos yugos de esclavitud, impide que nosotros seamos libres. Impide que nosotros hagamos libres a nuestros hijos. Esos yugos, esas ataduras, aún herencias generacionales como las que tenía Josías, y aún él, a través de la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida, fueron rotas esas herencias de maldición, de irse tras dioses ajenos, como lo hicieron su padre y su abuelo. Dios puede hacernos libres para que entonces usted y yo podamos hacer libres a nuestros hijos y podamos ser una familia bienaventurada que sea sana y libre. Y Dios está aquí presente. Dios quiere levantar el corazón de los padres. Dios quiere hacer libre el corazón de los padres para que usted, hermano que me escucha, haga libre el corazón de los hijos. Porque muchos se están perdiendo. Continuamente llegan a consejería jóvenes, adolescentes y niños que se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Cuánto estamos clamando de día y de noche? Y en ocasiones va a ser necesario que casi no durmamos, hermanos, y que estemos clamando y gimiendo por ellos. Porque es lo más valioso que Dios nos ha dado. Porque vienen del mismo corazón de Dios, los hijos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Jesucristo pagó un precio muy alto. La sangre derramada en la cruz del Calvario. Él sufrió por todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él en ningún momento desfalleció. Él vino a predicar, a liberar, a sanar y a enseñar. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos por ellos. Que seamos los mejores evangelistas de nuestros hijos. ¿De qué sirve que vayamos y prediquemos a cientos, pero nuestros hijos se están perdiendo? Necesitamos trabajar a favor de ellos. Y en esta mañana yo le voy a invitar a que cierre por un momento sus ojos. Y solamente nosotros podemos desatar todo yugo de esclavitud en sus hijos, en nuestros hijos. Sanar sus corazones, restaurar ruinas antiguas, herencias, romper ataduras, solamente con la presencia del Espíritu Santo. Y yo le voy a invitar en este día que si usted todavía no es lleno del Espíritu Santo, si usted todavía no ha tenido esa llenura del Espíritu Santo,
O a lo mejor estamos en la condición que hemos contristado la presencia del Espíritu Santo, porque tal vez hemos caído en desánimo a causa del yugo que hay en medio de nosotros, sobre nosotros, y hemos contristado la presencia del Espíritu Santo. No hemos podido sentir su presencia y como deseamos que nuestros hijos la deseen sentir si nosotros mismos no podemos sentir su presencia. Como queremos que nuestros hijos busquen estar en la presencia de Dios cuando que nosotros queremos seguir inmersos en ese valle de sombra de muerte. Anhelamos ver hijos felices. Yo no conozco un padre que quiera ver a sus hijos tristes, desvalidos, en la muerte total. ¿Y cómo queremos que estén así nuestros hijos si nosotros mismos nos hemos apartado de la presencia del Señor? Y en este día el Señor desea derramar de su Espíritu Santo sobre la vida de los padres para que hagamos nuestra labor. Si usted desea ser lleno del Espíritu Santo, o ha sentido que el Espíritu de Dios no fluye en usted porque usted se ha apartado de la presencia misma de Dios, yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Y en este día Dios desea llenarnos de su Espíritu. Dios desea traer esa lluvia a nuestro corazón. Dios desea venir a traer esos ríos de agua viva sobre nuestras vidas. Y yo le voy a invitar a que ahí en su lugar usted le pida al Señor: lléname de tu Espíritu Santo. Yo te necesito. Yo necesito esa llenura y esa plenitud de tu Espíritu Santo. Yo anhelo que tú vengas a mi vida, porque solamente con tu Espíritu Santo puedo salir de esta cárcel. Solamente con tu Espíritu Santo puedo salir de este quebranto. Y en este día, Señor, sea la presencia de tu Espíritu Santo en medio de la vida de mis hermanos. Y aún ahí en su lugar, si aún a usted le cuesta trabajo pedírselo, porque tal vez no se siente digno, o porque tal vez se siente tan seco que ni siquiera sabe cómo pedirlo, yo le voy a invitar a que dé un paso más. Pase aquí al frente. Mejores son dos que uno. Y queremos orar por usted. Solamente queremos orar por usted. Cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos esa necesidad de Dios, Dios empieza a obrar milagros. Si usted desea que oremos por usted para ser lleno del Espíritu Santo, pase aquí al frente. Pase aquí al frente. Denos la oportunidad de orar por usted. Tal vez usted dice: es que ni siquiera sé cómo dirigirme al Padre. Me siento indigno. Me siento tan seco. Y yo le voy a invitar, pase aquí al frente. Gracias a Dios. Dios desea derramar de su Espíritu. Dios desea derramar de su Espíritu. Yo voy a invitar a mis hermanos que vayan pasando a orar por uno por uno, por favor. Y dice Dios en su palabra: he aquí, yo estoy contigo todos los días de mi vida. Yo lo digo y yo lo voy a cumplir. Y yo deseo bendecir tu vida. Yo deseo llenar tu vida. Yo deseo saturarte con tu palabra, con mi palabra. Tú no estás solo. Yo he visto tu aflicción porque yo he sufrido por ti. Porque está mi Espíritu Santo con gemidos indecibles, clamando por ti. Yo le voy a invitar a las personas que se encuentran atrás que alaben y adoren al Señor, que estemos alabando y adorando al Señor. Le voy a invitar a que todos nos pongamos de pie. Vamos a recibir de la presencia del Señor. Aún aquellos que ya estamos llenos y nos sentimos llenos,
Dios desea llenarle más y más, como una fuente que corre, como una fuente de agua viva. Señor, tú estás aquí presente, Padre, en medio de tus hijos, en medio de tus siervos, Señor. Y en este día, tú llenas sus corazones. Llenas mi alma. Tú llenas todo su ser. Y en este día, Padre, tú los cubres con tu sangre preciosa. Padre, porque este es el primer paso y mayor paso. Reconocer ese anhelo de ti. Llenas mi vida. Llenas mi alma. Llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está aquí para desatar todo yugo de esclavitud. El Espíritu de Dios está aquí para ordenar a los afligidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y en este día el Señor te dice a ti: basta ya el tiempo de tu desolación, basta ya el tiempo de luto, basta ya el tiempo de ceniza, porque aquí viene sobre ti manto de gozo, olo de alegría sobre tu corazón. Pero has estado fatigada, has estado fatigado.
y no has visto mi rostro. Has puesto tus ojos en aquellos pesares. Pero el Señor te dice en este día: yo quiero venir a romper en ti todo yugo de esclavitud. Yo vengo a poner en ti un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Vengo a formar en tu corazón. Y quiero quitar de ti el corazón de piedra para poner un corazón de carne que tema mi nombre. Pero en este día, despójate de todo yugo de tristeza. Despójate de todo yugo de tristeza y de doble ánimo. Porque no has podido avanzar. En el nombre de Jesús, algunos de los que estamos aquí, su carga y su ídolo es la tristeza, es el conformismo. Y en este momento el Señor viene a derribar en el nombre de Jesús todo espíritu de tristeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú vienes a derribar y a destruir, Señor, aún todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. Y algunos de los que están aquí, aún desde el vientre de su madre, aún en el momento mismo en que estaban en el vientre de su madre, profirieron palabras de maldición a ustedes, a sus vidas. Y en este día el Señor le dice: con amor eterno te he amado y he prolongado a ti mi misericordia. Porque tú fuiste entretejido en lo profundo del vientre por mí. Porque yo así lo deseé. Porque yo te formé. Porque yo te entretejí en lo más profundo de la tierra y te he puesto un nombre que nada ni nadie te lo va a poder quitar. Mía eres tú, mío eres tú. Y si en el vientre de tu madre no te amaron, yo sí te he amado. Y no he dejado de amarte un solo día de tu vida. Y mi amor es eterno. Mi amor es eterno. Y se prolonga mi misericordia hacia ti. En el nombre de Jesús, recibe el amor de Dios sobre tu vida. Recibe el amor de Dios sobre tu vida. Señor quiere formar en ti un nuevo Génesis. A partir de este momento, Dios quiere envolver con un espíritu de amor sobre tu vida. Que si tu primer estado fue pequeño, tu postrero va a ser más grande, porque ahora Dios te llena con su espíritu de amor. Recibe en este momento un espíritu de amor sobre tu vida, sobre tu corazón. Y algunos de los que estamos aquí han traído cargando herencias generacionales. Y en este día, en el nombre de Jesús, se rompe toda herencia de maldición de nuestros antecesores hasta 1000 generaciones atrás. Se rompe toda herencia de maldición por hechicería en el nombre de Jesús. Se rompe toda herencia de maldición por pecados ocultos, por vicios persistentes. Se rompe toda herencia de divorcio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe toda herencia de divorcio. Porque ninguno de los que nos van a preceder van a recibir esta herencia. Es rota en el nombre de Jesús. Toda herencia de divorcio en este momento es rota en el nombre de Jesús. Porque se levantarán naciones santas, real sacerdocio al servicio del Señor. Aún en el nombre de Jesús se rompe todo orgullo en este momento en el nombre de Jesús. Porque todos dependemos y necesitamos del Señor. Y algunos no pasamos al frente porque hay un orgullo espiritual. Hay soberbia en nuestro corazón.
Y en este día, Dios quiere romper todo orgullo y toda soberbia, porque esto nos impide ministrar el corazón de nuestros hijos, para que ellos puedan ser dependientes de Dios, para que ellos puedan ser dependientes de nosotros, puedan ser sujetos a nosotros. Y en este día, en el nombre de Jesús, Dios quiere romper con todo orgullo espiritual, toda soberbia. Padre, tú nos has enviado a destruir y a derribar. En el nombre de Jesús tú quitas todo orgullo. Y tú vas a edificar en la vida de cada uno de nosotros tu palabra. Vas a sembrar tu palabra que es viva y eficaz. Tú has llenado de tu Espíritu Santo a tu pueblo, Señor. Y en esta mañana, en esta tarde, reconocemos que tenemos necesidad de ti. Padre, restaura nuestro corazón. Restaura nuestro corazón, Señor, en esta tarde. Forma en cada uno de nosotros un espíritu nuevo. Forma en cada uno de nosotros un corazón de carne que sienta, Señor, las necesidades de tus hijos. Pon un corazón de carne que puedan ver sus corazones y poder hacerlos libres con el poder de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, porque cada uno de nuestros hijos van a heredar la vida eterna. Cada uno de nuestros hijos van a ser siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nuestros hijos, Señor, serán esa herencia escogida por ti, ese real sacerdocio, esa nación santa. Y cada uno de nosotros seremos llamados sacerdotes de Dios, ministros de nuestro Dios. Somos llamados a partir de este día y comeremos las riquezas de las naciones, y con tu gloria, Señor, vamos a ser sublimes. Aleluya, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname.